Imagínate esto. Llevas meses ahorrando para ese viaje soñado. Vuelos comprados, hotel de 5 estrellas en la zona hotelera de Cancún, todo incluido. La maleta lista desde 3 días antes. Te imaginas la playa, los cócteles, el sol del Caribe mexicano. Nada puede salir mal. Pero entonces bajas del avión y lo primero que ves no es a un agente de migración con camisa azul detrás de un mostrador. Lo que ves es a un soldado, uniforme de camuflaje, rostro cubierto, fusil de asalto, y te está mirando directamente a ti. Eso ya te pone nervioso, pero todavía no sabes lo que viene después, porque algunos turistas estadounidenses que llegaron exactamente así, con todo pagado y con ganas de pasarla bien, terminaron no en la playa, sino en una celda. Y lo más impactante no es que haya pasado, lo más impactante es por qué pasó. ¿Y cuántas personas todavía no lo saben? Quédate hasta el final, porque esto te puede pasar a ti. Durante décadas, cruzar la frontera aérea hacia México fue uno de los trámites más sencillos del mundo. Bajabas del avión, hacías fila, le mostrabas el pasaporte a un señor con cara de aburrimiento, él le ponía el sello y listo, a la playa. Eso ya no existe. En los últimos meses, el gobierno mexicano tomó una decisión que sacudió a millones de viajeros internacionales y que generó una tormenta diplomática entre México y Estados Unidos: militarizar completamente la seguridad aeroportuaria. No hablamos de poner 1 o 2 soldados como símbolo, hablamos de un operativo completo. La Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional tomaron el control total de los aeropuertos más importantes del país: Ciudad de México, Cancún, los aeropuertos que manejan la mayor parte del turismo internacional, las cabinas de control de pasaportes, que antes tenían agentes civiles, ahora tienen infantes de marina, los puntos de revisión de equipaje militares, los pasillos de llegadas internacionales militares. Y si algo en tu comportamiento o en tu documentación levanta una bandera, el interrogatorio también lo conduce personal militar. Esto no es rumor ni exageración. Los videos en TikTok y redes sociales lo muestran con total claridad. Turistas estadounidenses, canadienses y europeos bajando del avión con su ropa de playa y sus maletas coloridas y encontrándose de frente con soldados armados con equipo de combate completo. Las reacciones no se hicieron esperar. Me sentí como si hubiera aterrizado en una zona de guerra, escribió un usuario de TikTok con más de 2 millones de vistas. Nadie nos advirtió de esto. Pensé que era un simulacro. Ahora dijo otra turista en un video que se volvió viral. Pero aquí está la parte que mucha gente no entendió en ese momento. Los militares no están ahí para intimidarte. Están ahí porque el gobierno mexicano descubrió algo que lleva años sucediendo en silencio dentro de esos aeropuertos. Y lo que encontraron fue tan grave que decidieron que solo el ejército podía resolverlo. Y esa decisión, bien intencionada o no, tuvo consecuencias que nadie anticipó. Para entender por qué México llegó a este punto, tienes que entender lo que estaba pasando por debajo de la superficie. Los aeropuertos internacionales mexicanos, especialmente Cancún y el AICM en Ciudad de México, llevaban años siendo señalados en informes de inteligencia como puntos críticos de operación para el crimen organizado. ¿O no es un secreto que los grandes cárteles mexicanos necesitan mover dinero, personas y mercancías? ¿Y qué mejor lugar que un aeropuerto con millones de pasajeros al año, donde la rotación es constante y el caos es parte del sistema? Según fuentes gubernamentales, la infiltración era profunda. No hablamos solo de 1 o 2 agentes corruptos aceptando sobornos ocasionales. Hablamos de redes enteras de personal aeroportuario civil que durante años facilitaron el paso de personas y cargamentos que no debían entrar ni salir del país. El sistema funcionaba así. Los cárteles
Tenían identificados a los agentes que podían ser comprados. Sabían en qué turno estaban, qué vuelos revisaban, qué filas debían evitar. Era un mapa invisible que solo ellos conocían. Y mientras tanto, el turista promedio haciendo fila pacientemente con su pasaporte no tenía ni idea de que a 3 metros de él podían estar pasando cosas muy distintas a una simple revisión de documentos. El gobierno tomó la decisión de que la única forma de romper esas redes era cortar de raíz la estructura civil que la sostenía y reemplazarla con personal militar que responde directamente a una cadena de mando institucional. La lógica era simple. Es mucho más difícil sobornar a un soldado que a un empleado contratado por una empresa civil con bajos salarios y poca supervisión. ¿Funcionó? En términos de desarticular las redes de corrupción dentro de los aeropuertos, las autoridades dicen que sí. Los primeros resultados mostraron un aumento significativo en detenciones en la fase de terminal a personas que antes hubieran pasado sin problema por las rutas corrompidas. Pero entonces llegó el problema que nadie calculó bien. Con militares entrenados para detectar amenazas a la seguridad nacional, revisando pasaportes turísticos, comenzaron a suceder cosas que ninguna agencia de viajes te va a advertir en su folleto. Vamos con casos concretos. Caso número 1. Una pareja de turistas de Texas llegó a Cancún en un vuelo directo desde Houston. Todo parecía normal hasta que al momento de la revisión de equipaje, el escáner marcó una anomalía. Dentro de la maleta había un medicamento recetado, un analgésico fuerte que en Estados Unidos se consigue con receta médica relativamente fácil, pero que en México está clasificado de manera diferente bajo la Ley de Salud Federal. El problema no era que lo llevaran. El problema era que no traían la documentación que México exige para ingresar ese tipo de medicamento al país. En Estados Unidos nadie les dijo que necesitaban papeles adicionales, su médico tampoco, la aerolínea tampoco, los militares en el aeropuerto no tienen margen de interpretación, las reglas son las reglas, la pareja fue retenida, fueron trasladada a una instalación de detención temporal y pasaron casi 18 horas en ese lugar mientras se resolvía su situación. Perdieron el primer día de su viaje, las reservaciones de los tours que habían pagado por adelantado y regresaron a casa con una historia que no esperaban contar. Caso número 2. Un grupo de amigos universitarios llegó a Cancún para celebrar una graduación. Uno de ellos, al pasar por el control de documentos, fue seleccionado para una revisión adicional. El motivo, su nombre coincidía con el de una persona que aparecía en una lista de alerta migratoria. El proceso de verificar que no eran la misma persona tomó más de 8 horas. Durante ese tiempo, el joven estuvo en una sala de espera bajo custodia militar, sin poder comunicarse libremente con su familia, con acceso limitado a su teléfono, y con la incertidumbre de no saber cuándo o si iba a poder salir. Sus amigos esperaron en el aeropuerto. El hotel ya les había cobrado la primera noche. El vuelo de regreso era inamovible. Al final lo liberaron. Error administrativo, pero el daño emocional y económico ya estaba hecho. Caso número 3, y este es el más grave. Una turista viajando sola llegó a Cancún con una mochila de viaje y una actitud que, según los militares que la revisaron, generó sospechas durante el interrogatorio. Nerviosa, respuestas poco claras por la barrera del idioma y una cantidad de efectivo en la mochila que, aunque legal para transportar, requería declaración formal que ella desconocía que era obligatoria. Fue detenida, no en una sala de espera, en una celda formal de una instalación migratoria. Pasó más de 48 horas detenida mientras el consulado estadounidense gestionaba su caso. Cuando finalmente salió, tomó el primer vuelo de regreso a casa. No volvió a México y le contó su historia a todo el que quiso escucharla. Estos no son casos inventados ni exageraciones de redes sociales. Son el tipo de situaciones que se están documentando con mayor frecuencia desde que comenzó el nuevo esquema de seguridad, y el denominador común en todos ellos es el mismo. Turistas que no sabían las nuevas reglas, enfrentando un sistema diseñado para no tener margen de error. Como era de esperarse, esto no tardó en llegar a oídos de Washington. Cuando los videos virales de turistas americanos siendo interrogados por soldados mexicanos comenzaron a acumular millones de vistas, los políticos estadounidenses no pudieron mantenerse al margen. El presidente Donald Trump fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente. En sus declaraciones calificó de inaceptable que ciudadanos estadounidenses fueran sometidos a controles militares al ingresar a México de vacaciones y exigió al gobierno mexicano que revisara la práctica. Desde Capitol Hill, varios legisladores republicanos pidieron al Departamento de Estado que emitiera una advertencia de viaje actualizada para México, específicamente relacionada con los nuevos procedimientos militares en aeropuertos. La tensión tenía una razón económica muy concreta detrás. México es, año tras
tras año uno de los destinos turísticos más visitados por ciudadanos estadounidenses en el mundo entero. Cancún por sí solo recibe a más de 6 millones de turistas internacionales al año y la enorme mayoría proviene de Estados Unidos. Los vuelos directos desde ciudades como Nueva York, Chicago, Miami, Houston y Los Ángeles hacia Cancún están entre las rutas aéreas más rentables del continente. Cualquier caída en el flujo turístico no solo afecta a México, afecta a aerolíneas americanas, a operadores de tours, a cadenas hoteleras con sede en Estados Unidos que operan en el Caribe mexicano. El dinero va y viene en ambas direcciones, pero la respuesta de México fue firme y sin ambigüedades. Las autoridades mexicanas explicaron que los controles en aeropuertos son una cuestión de soberanía y seguridad nacional, que no se aplica ningún trato diferenciado según la nacionalidad del viajero y que la decisión de militarizar la seguridad aeroportuaria no está sujeta a negociación con ningún gobierno extranjero. El mensaje fue claro: todos son bienvenidos a México, pero todos, sin excepción, deben respetar las leyes mexicanas. Y si no las conoces, ese no es un problema del gobierno mexicano. Ahí está el núcleo del conflicto y también la lección más importante de todo este asunto. Aquí viene la parte incómoda, la parte que genera más comentarios negativos en los videos sobre este tema. Pero es necesario decirla. Durante décadas existe una percepción muy extendida entre ciertos sectores del turismo estadounidense que visita México de que las reglas son negociables. Que si hay un problema, siempre se puede resolver con actitud, con dinero o simplemente con el peso de ser ciudadano americano. Esa percepción tiene raíces históricas complejas y no vamos a juzgar a nadie por tenerla, porque en parte fue alimentada por un sistema que durante mucho tiempo efectivamente funcionaba así, con corrupción incluida. Pero ese sistema ya no existe en los aeropuertos mexicanos. Los militares que hoy están en esas cabinas no aceptan sobornos, no negocian, no se impresionan con pasaportes americanos ni con el número de veces que hayas visitado México. Aplican el reglamento tal cual está escrito y si hay una irregularidad, el procedimiento se activa sin importar quién seas. Y aquí está la verdad que muchos turistas no quieren escuchar. La mayoría de los que han tenido problemas serios en estos nuevos controles no terminaron en una situación difícil porque el sistema fuera injusto con ellos. Terminaron en esa situación porque llegaron a un país extranjero sin conocer las reglas básicas de ese país. ¿Traes medicamentos? Necesitas saber qué medicamentos están regulados en México y qué documentación requieren. ¿Traes efectivo? Existe un límite declarable. Y si lo superas sin declararlo, es un problema legal, no una cuestión de opinión. Tu nombre coincide con una alerta. El proceso de verificación toma tiempo y no hay atajo. ¿No hablas español? Eso no te exime de ninguna ley mexicana. Esto no es nuevo. Es lo que aplica en cualquier país del mundo. Lo que cambió es que ahora en México hay un sistema que realmente lo hace cumplir. Bien, si después de todo esto todavía quieres ir a México, y honestamente deberías ir porque sigue siendo uno de los destinos más increíbles del mundo, aquí está lo que necesitas saber antes de subir a ese avión. Primero, revisa tus medicamentos. Si tomas algún medicamento recetado, especialmente analgésicos fuertes, benzodiazepinas o cualquier sustancia controlada, entonces verifica con anticipación si ese medicamento requiere documentación especial para entrar a México. La COFEPRIS, que es la Autoridad Sanitaria Mexicana, tiene una lista pública. Imprime la receta médica original, lleva solo la cantidad necesaria para tu viaje y si tienes dudas, consulta con el consulado mexicano en tu ciudad antes de viajar. Segundo, el efectivo tiene límites. Puedes entrar a México con efectivo, pero si traes más de $10,000 o su equivalente en otra moneda, estás obligado a declararlo. No es opcional, no es negociable. Declararlo no significa que te lo quiten, significa que lo registras y listo. No declararlo puede significar que te lo confisquen y enfrentes cargos adicionales. Tercero, tus documentos deben estar perfectos. Pasaporte vigente con al menos 6 meses de validez más allá de tu fecha de regreso. La forma migratoria, llénala con atención, sin errores, con letra clara. Si algo está mal escrito o es inconsistente con tu pasaporte, puede generar un retraso. Cuarto, calma absoluta en los controles. Esto es quizás lo más importante. Si un soldado te hace preguntas, responde con calma, con claridad y con honestidad. El nerviosismo exagerado, las respuestas evasivas o el comportamiento defensivo pueden activar protocolos de revisión adicional. No tienes que ser simpático, pero sí tranquilo y cooperativo. Quinto, conoce el número de tu consulado. El Consulado General de Estados Unidos en Cancún tiene líneas de emergencia disponibles a las 24 horas. Guarda ese número en tu teléfono antes de salir. Si en algún momento te retienen y no sabes por qué, tienes derecho a solicitar asistencia consular. Ejerce ese derecho con educación, no con exigencia. Si sigues estos 5 puntos, las probabilidades de tener un problema serio en un aeropuerto mexicano son extremadamente bajas. El nuevo sistema no está diseñado para atrapar turistas, está diseñado para atrapar criminales. Y si tú no eres un criminal, lo que tienes que hacer es simplemente no parecerlo. México cambió y no lo hizo para hacerle la vida difícil a los turistas. Lo hizo porque durante demasiado tiempo sus aeropuertos fueron terreno fértil para la corrupción y el crimen
crimen organizado. El resultado es un sistema más estricto, menos cómodo, y que puede resultar chocante para alguien acostumbrado a que México fuera sinónimo de trámites fáciles y reglas flexibles. Pero también es un sistema más seguro, y cuando viajas a un país que no es el tuyo, la seguridad debería ser lo que más te importe. Sara, los turistas que terminaron presos en cárceles mexicanas, en la mayoría de los casos, no eran criminales. Eran personas que llegaron sin información y se encontraron con un sistema que ya no perdona la ignorancia. Esa es la lección. Viaja informado, respeta las leyes del país que visitas y recuerda que tu pasaporte te da acceso al territorio, pero no te pone por encima de ninguna ley. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que esté planeando un viaje a México. Puede que le estés ahorrando una experiencia que arruine sus vacaciones o algo peor. Nos vemos en el próximo video.